proceso. Roberto Mongrancini nos acompaña, él es expareja de la cónsul de Ecuador en Génova, Marta Fierro. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buena tarde. Buena tarde. Buena noche y allá. Allá día la medianoche en Italia. No te escuchamos, me parece que todavía no conectas el audio, si eres tan amable, por favor. Ya me escuchan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora. Ahí estamos. Ya es la medianoche en Italia, ¿no? Sí, no, son las 11:20 en este 11:20 momento. de la noche en Italia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Roberto? Bueno, no me puedo encontrar bien porque hoy son, creo, más de un mes que no hablo con mi hija y no sé nada de mi nena. Entonces soy un padre que en este momento no tiene ninguna conexión con su hija, no tiene información y como todos los padres de este mundo no puede encontrarse bien. Pero sigo, digamos, luchando para que se haga justicia, más que todo para que yo pueda ver pronto a mi hija, porque la verdad que, o sea, no me interesa mucho que se haga justicia en el sentido que me interesa más abrazar a mi hija lo antes posible. A ver, detallemos un poco este particular, este caso, esta denuncia que se ha establecido con las autoridades competentes en Italia. Lo decíamos en este contexto y es que tú acudiste a la justicia italiana, a la policía, a denunciar la sustracción de tu hija el 9 de febrero de 2021. ¿Cómo se dio este hecho? ¿Cómo se dio este caso? ¿Por qué aseguras que existe un uso doloso del pasaporte diplomático de Marta Fierro? Bueno, primero que todo, quiero decir que mi hija nació en Italia, tuvo siempre su residencia habitual en Italia, tiene frecuentación de escuela en Italia, o sea, toda su vida vivió en Italia y, bueno, viajó porque era una niña que siempre viajó con los padres, pero siempre vivió en Italia y toda su escuela la hizo en Italia. Y entonces estaba yendo a la escuela en ese momento en primer grado en la escuela de la infancia. Y entonces nosotros que nos separamos en el 2018 tenemos una custodia compartida del Tribunal Italiano de Génova y entonces cada uno tiene sus días con la menor y la menor tiene prevalencia con la mamá, o sea, duerme algunas noches más con la mamá, pero claramente siendo una custodia compartida tenemos los mismos derechos sobre la niña. ¿Y qué pasa? Que el martes 9 de febrero es mi día, martes y miércoles, que voy a ver a mi hija a la escuela y cuando llego a la escuela sale la profesora y ahí empieza mi pesadilla porque mi hija no solo no estaba en la escuela, más eran ya 3 días que no iba a la escuela, yo no lo sabía, aún había hablado conmigo por teléfono el día anterior por 50 segundos, la cual me había dicho que estaba comiendo y no podía hablar conmigo. Y bueno, yo la saludé, le dije, bueno, amor, nos vemos mañana y ya está. Y ahí se terminó. Creo que en ese momento, cuando hablé con ella por teléfono, sí todavía estaba en Italia. Creo, no tengo claramente la 100% de seguridad. Entonces, cuando voy a ver a mi hija y no está en la escuela, primero que todo, ahí es el primer crimen. Porque nosotros teniendo una custodia compartida, ahí ya se elimina mi derecho de visita sobre la niña. O sea, yo yendo a la escuela y si no, mi hija no está y yo no puedo estar con ella, ya eso es un primer crimen por el derecho italiano. Y creo también por el derecho de todo el mundo, porque si hay una custodia compartida, el padre que tiene la custodia tiene derecho a estar con su hija y ver a su hija. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo eso, intento llamar a la mamá por teléfono, pero no me contesta. Y voy a la casa, timbro y no hay nadie. Y entonces de ahí ya pienso que pasó algo extraño. Y voy a la policía a emitir la denuncia sobre sustracción de menores. Que después ya cambió con sustracción internacional de menores, porque averiguaron la policía que la niña con la mamá salieron de Milán, Malpensa. Y de ahí, claro, hay una investigación, digamos, todavía en curso. Está la policía italiana trabajando con la Interpol para buscar a mi hija. Y lo que pasa, y lo que es más raro de toda esta historia, que ya habían pasado otras 2 veces situaciones análogas. O sea que la mamá, sin mi permiso,
salió del país, de Italia, hacia, al exterior, en los dos casos en Ecuador, pero las dos veces la mamá me escribió un correo antes de salir, aún si era un correo muy pobre, o sea, escribiéndome estoy saliendo con la niña, pero al llegar al Ecuador, mi hija siempre me llamó por teléfono y la verdad que yo casi todos los días hablé con mi hija por teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Roberto, dígame. Perdón que te interrumpa. Bueno, queremos saber, luego de que se dieron estos, desapareció de la escuela, tú pusiste la correspondiente denuncia ante la policía. Bueno, tu expareja Marta Fierro todavía cumple las funciones de cónsul del Ecuador en Génova. Hemos hecho la verificación en la Cancillería. Ahí estaba llegando y sí, perdonen si lo interrumpí, ¿qué pasó en el consulado? Pero que le estaba contando una anécdota que según yo es muy importante para comprender lo que está pasando en este momento. Que la señora, las dos veces que ha salido, yo hice 2 denuncias, que bueno, no pasaron nada al final porque la señora regresó con mi hija en Italia. Entonces el juez, bueno, pensó que sí, no era, digamos, algo muy grave, ¿no? Pero yo después de la segunda vez, que fue en septiembre de 2020, mandé una carta formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, a la Embajada de Ecuador en Roma, pidiendo como derecho mío de padre la revoca del pasaporte diplomático de mi hija por el hecho que habían pasado anteriormente. Y no solo mandé correo certificado, sino aún hice varias llamadas telefónicas a la Embajada de Ecuador en Roma, pero nunca nadie me contestó. O sea, nadie me dijo, mira, no podemos hacer la revoca, o si la vamos a hacer, o espere. O sea, nadie, no tuvo ninguna contestación. Y ese comportamiento, la verdad, que está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque mi abogado escribió al consulado de Génova, a la Embajada de Ecuador en Roma, pidiendo primero si la señora todavía tenía cargo diplomático en Italia. Segundo, porque no me contestaron sobre la revoca de mi pasaporte. O sea, no de mi pasaporte, el pasaporte diplomático de mi hija. Y ahí tampoco contestaron. O sea, en este momento nosotros no tenemos ninguna contestación oficial del gobierno de Ecuador. Y eso es lo que está pasando. O sea, hemos enviado varios correos, pero ni el embajador ni el cónsul en este momento en Génova, que es un señor que entró hace poco como cónsul de Génova, ahora Palacio me parece que es el nombre, no dio ninguna contestación al hecho. Y tampoco después que salió los periódicos no hicieron ninguna nota formal, no nos contestaron. O sea, la situación se quedó así en la nube completamente. Eso es lo que ha pasado hasta hoy día. Roberto, consultarte sobre algo también que es importante y que llama la atención, digo, más allá de ventilar este lamentable evento privado, es el carácter público que tiene, ¿no? Porque hay autoridades de por medio, están las funciones del Servicio Exterior Ecuatoriano de por medio, se habla de uso doloso del pasaporte, y también la no respuesta por parte de las autoridades del gobierno ecuatoriano. Bueno, primero que todo, yo como padre de una niña italiana ecuatoriana, tengo todos los derechos que el gobierno de Ecuador me hubiese contestado sobre la revoca de mi pasaporte, el pasaporte diplomático de mi hija. Eso es un derecho como padre. Y entonces ahí ya el gobierno de Ecuador, no sé por cuál motivación, no me contestó a esa pregunta que hice formal al gobierno y a la embajada. O sea, me podían contestar de 1000 maneras, yo no sé, no soy especialista de la ley de Ecuador, pero tenían que contestarme, porque le mandé una carta oficial, entonces tenían que contestarme como padre de la menor. Y ahora están haciendo lo mismo. Y otra cosa, o sea, mi hija, como salió le repito, como yo tengo una custodia compartida, mi hija tenía que tener mi permiso de salida.
Y aún yo no me sé explicar por qué eso, ninguna convención internacional, comprendida la de Nueva York o la de derechos humanos de Europa, o sea, aún que no tenía, aún teniendo un permiso de salida, no tiene ningún derecho de no dejarme hablar con mi hija. O yo que no tengo noticia dónde se encuentra en este momento mi hija. O sea, eso es un derecho de padre. Es un derecho de padre en toda parte del mundo. O sea, la mamá o el papá, en una condición similar, tiene la obligación de dejar hablar la niña o el niño con el padre. Eso es una implicación de derechos humanos. ¿Qué ha dicho la policía y la fiscalía italiana al respecto de esta denuncia que tú estableciste con las autoridades competentes? Las autoridades italianas ya empezaron con la Oficina de Relaciones Exteriores. El cónsul italiano en Quito intentó hablar con la mamá de la niña y que al comienzo le contestó que estaba de vacaciones. Después le contestó que estaba todavía en cargo en Génova, y cuando el cónsul italiano le pidió de manera formal lo que se llama visita consular, que es un derecho, en este caso un derecho mío, o sea que la autoridad italiana, en este caso, vaya a ver la situación física, o sea, la situación de cómo se encuentra la niña. Y esa es una obligación de los países que están adentro de la Convención de La Haya del 1980. La mamá ya no contestó. Entonces, en este momento, el gobierno italiano está hablando con el gobierno de Ecuador, o más que todo, ha pedido hablar con el gobierno de Ecuador para que se haga la visita consular y para que se o sea, que se encuentren con la niña para ver cómo está la niña, primero que todo, y posiblemente dejar que mi hija hable conmigo, porque la verdad que me parece muy raro que un padre no pueda hablar con su hija por más de 30 días. Este caso se ha hecho público a nivel internacional, concretamente por parte de los medios de comunicación en Italia. A nosotros nos ha llamado mucho la atención que en este país europeo esto se haya convertido en un hecho noticioso muy alarmante. ¿Cómo entender este contraste que mientras en Italia esto ha causado mucho revuelo, diríamos así, mientras yo no sé que si en Ecuador no pasa nada y el si silencio ningún absoluto otro de las país del mundo autoridades pasó ecuatorianas? alguna vez que un funcionario público salga de un país con un menor sin la autorización del padre, y no solo eso, y no deja comunicar el padre o la mamá, bueno, yo digo el padre porque en mi caso el padre, con el hijo o la hija, en este caso mi hija. O sea, yo no creo que exista un ejemplo al mundo que pase eso. O sea, eso es derecho humano que es igual en todo el mundo, y la Convención de Nueva York dice claramente que los padres tienen el mismo derecho sobre la educación, sobre la atención a la niña. Entonces, o sea, además de haber hecho el crimen, aquí estamos en un caso muy particular. O sea, estamos hablando de un representante de un país, y un país que en este momento no contesta a la pregunta de un papá que está buscando a su hija. O sea, eso es algo muy raro. O sea, es normal que en Italia se hable mucho de eso, y se va a hablar mucho más, porque yo soy un papá que está buscando a su hija, y un papá que está buscando a su hija, o sea, es algo, o sea, yo no voy a parar hasta que no pueda hablar con mi hija, verla, abrazarla, saber dónde está y por qué no puede, o sea, hacer su vida normal como lo estaba haciendo. O sea, ir a su escuela con su compañero. O sea, de la escuela tampoco saben nada. O sea, escribieron correos electrónicos a la mamá, pero la mamá no contestó. Entonces, perfecto, tampoco de la escuela saben nada. Mi hija son 30 días que no va a la escuela. Perfecto. Roberto, o sea, comentar esto, ¿no? Para que la gente también entienda lo que estamos haciendo. Estamos en este momento en una entrevista, sosteniendo una entrevista, una tertulia, una conversación con Roberto Mongrancini, quien fue expareja de la cónsul de Ecuador en Génova, Marta Fierro. Está denunciando la sustracción internacional de menores de su hija. Comentarte lo siguiente, porque
para que la gente también entienda que en este momento nos está siguiendo a través de las redes sociales y en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, decirles que esto también puede generar un delicado conflicto con Italia. Digo, en Italia también hay una importante comunidad de ecuatorianos. ¿Cuál es tu criterio al respecto de esta posible conflictividad que se puede abrir entre el gobierno italiano y el gobierno ecuatoriano justamente por esta denuncia de sustracción internacional de menores? Bueno, yo la verdad que espero que eso no pase, ¿no? Porque yo conozco muy bien Ecuador, es un país que yo estimo mucho y hay muchísima gente de Ecuador aquí en Italia trabajando, trabajando todo el día, haciendo trabajos humildes, ganando un poco dinero, mandando dinero incluso de Italia a Ecuador, haciendo, o sea, trámites todos los días para ganar un pedazo de pan. Y entonces sería feo, ¿no?, que la situación política, digamos, va a generar, o sea, va degenerándose por un tema tan delicado. Y entonces yo espero que esto se resuelva con mi hija que se regrese a su casa. O sea, la verdad que yo tampoco tampoco no comprendo qué está pasando, porque el gobierno de Ecuador no contesta y sigue no contestando. O sea, es algo de verdad difícil de comprender. Pero, o sea, yo espero que no se llegue a ese punto, ¿no? A ese punto de ruptura. Y yo espero que se llegue a una cosa normal, donde mi hija pueda regresar a su país, donde nació, donde vivió toda su vida, y que pueda ir a la escuela donde está con sus compañeritos ahí, con sus amiguitos. Eso es lo que más me interesa. Roberto, te voy a interrumpir porque queremos dar paso también a un audio de la Dirección de Comunicación de la Cancillería en este ejercicio que establece el periodismo de cotejamiento y contrastación de la fuente. Esto fue lo que nos dijo la DIRCOM de la Cancillería. Escuchemos, por favor. Ronnie, ayúdanos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, perdona que no te avisé, pero sabes que me dicen que sí, que efectivamente están en conocimiento de este tema y lo que están haciendo es recopilando alguna información que tienen de este tema, porque sí hay una justificación de la cónsul al respecto, que tienen la documentación y todo en REX. Entonces estamos esperando únicamente que nos entreguen los documentos oficiales de la cónsul para sacar un comunicado, y si gustas yo te envío apenas tenga el comunicado para que ustedes también puedan trabajar con eso. Ese era lo que nos... Priscila Villarruel, directora de comunicación Villalba de la Cancillería ecuatoriana. Luego de que has escuchado esto, Roberto, y para cerrar esta conversación, queremos escucharte una apreciación, un comentario final sobre esto. Bueno, me parece muy raro porque mi hija, le repito, como tiene una custodia compartida en Italia, el derecho está muy claro, y le repito, además de eso, aún teniendo un permiso de salida, eso no significa que la niña se puede quedar a vivir en otro país, y segundo, no hay nada que establece que el padre no pueda hablar con su hija o no saber dónde se encuentra. O sea, yo sigo intentando llamar a la mamá, pero estoy bloqueado también de la familia de la mamá, estoy bloqueado por todos los medios de comunicaciones, redes sociales, y entonces eso además hoy día es muy fácil, digamos, de hacerlo como prueba, ¿no? Porque uno puede decir, mira, llámame, pero si estás bloqueado no te puedo llamar, ¿no? O sea, y entonces cualquier documento tenga, ya pasó un mes, me parece un poco raro que después de un mes que está buscando el Interpol, nadie muestra ese documento, que le repito, no existe un documento en Italia existe solo un tribunal que tiene que sacar la custodia de la niña, pero yo en este caso tengo la custodia de la niña y aún teniendo, no comprendo la actitud que está pasando en este momento. Entonces, me disculpará la señora de comunicación de Relaciones Exteriores, pero yo creo que estamos diciendo algo que no corresponde a la verdad. Perfecto. Roberto, te agradecemos por el tiempo que te has dado para explicar a la ciudadanía, para explicar este medio de comunicación público, la situación que estás atravesando con esta situación particular de tu hija,
pero además también este presunto uso doloso de el servicio exterior ecuatoriano en su conjunto, del sistema del servicio exterior ecuatoriano en su conjunto, y esperamos y auguramos que tengas éxitos. Bueno, pasó otra cosa que si quieren le cuento tampoco, también, si tienen otros 2 minutos, si no, bueno, la terminamos acá, Sí, como comenta. ustedes quieran, que pasó incluso que el sábado en la noche tuve una llamada de una persona que trabaja adentro del consulado de Génova junto a otra persona que decía de ser su primo, los cuales me llenaron de mal palabras, además no lo comprendía bien porque estaban ebrios los dos, y yo claramente le dije que lo estaba grabando, y entonces esa grabación yo la tuve que dar al juez que está siguiendo este tema. O sea, ese también me pareció sea que también hubo algo muy raro, amenazas e insultos que un funcionario por parte de público la pueda función. llamar a una persona y, o sea, decirle acuerdo. más palabras y todo eso. O sea, me dieron del ladrón y bueno, otras cosas más. Estas amenazas también están siendo investigadas. Tú pusiste la denuncia correspondiente, Roberto. Claramente que sí. De acuerdo. Muy bien, vamos a estar pendientes, vamos a hacer seguimiento sobre este caso y te agradecemos mucho por tu tiempo, Roberto. Que tengas No, excelente- gracias a ustedes, de verdad, de corazón, para haberle dado voz a un padre que quiere abrazar a su hija lo antes posible. Muchas gracias, Roberto. Éxitos en esta trayectoria y pues bueno, en esta lucha que estás emprendiendo. Suerte. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias.